buenos días, estimados alumnos del cuarto grado. Continuamos con la evaluación de razonamiento verbal, pero antes vamos a fortalecer un tema importante que se trabajó en la octava unidad, que son las oraciones eliminadas. Por tanto, te pido mucha atención para así de esa forma también lograr nuestro propósito, que será identificar la oración que no pertenece a un grupo de enunciados. Asimismo, también no tengas ninguna dificultad al momento de rendir tu evaluación, ya que las preguntas serán extraídas de dicha exposición. ¿Qué son las oraciones eliminadas? Consiste en eliminar una información o contenido innecesario dentro de un texto. Su estructura se compone de oraciones, la respuesta y varios distractores. Entonces, una oración eliminada será aquella oración que no tiene coherencia con los demás enunciados. ¿Qué debemos tener en cuenta para elegir la oración que debe ser eliminada? Primero, debemos de leer atentamente y de manera comprensiva cada una de las oraciones. Luego, definir el tema o asunto tratado en la mayoría de las oraciones. Y por último, aplicar los criterios de irrelevancia y redundancia, que más adelante explicaré cada una de ellas, para eliminar la oración debida. Asimismo, debemos considerar las siguientes recomendaciones. El orden de las oraciones no otorga importancia entre ellas, ya que cualquiera puede ser eliminada. Puede estar al inicio, al medio o al final. En el caso de la redundancia, debes eliminar aquella oración que te muestre menos información. ¿Cómo se elimina una oración? Debemos de considerar dos criterios, como ya dijimos en la anterior diapositiva. Por irrelevancia y por redundancia. Es de esa forma que nosotros vamos a estar seguros y elegir la oración que no corresponde. ¿Qué significa por irrelevancia? Es cuando una de las oraciones presenta información que no es importante o no tiene nada que ver con el ejercicio. A eso se llama irrelevancia. Mientras que por el otro criterio, que es por redundancia, significa cuando la información de una de las oraciones del ejercicio se repite en otra oración. En este caso se elimina la que contenga menos información. Vamos con los ejemplos. Vamos con un ejemplo de oración eliminada por irrelevancia. Tenemos 4 oraciones. La primera oración. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. Oración 2. El más común consiste en tubo modular graduado. Oración 3. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Y 4. En el extremo de dicho tubo presenta una ampolla de vidrio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Ya leímos atentamente. Luego debemos de identificar el tema. ¿De qué habla? Por ejemplo, en estas oraciones, en la mayoría, está hablando del termómetro, ¿verdad? En la oración 1, 2 y 4 habla del mismo tema. Pero en la oración número 3 habla de la temperatura, en la que no tiene nada que ver con los demás enunciados en este caso. Es por ello que la oración eliminada debe ser la oración número 3. Ya que se aleja del tema, ¿verdad? En este caso no está hablando del termómetro, sino de la temperatura. A eso se llama irrelevancia. Veamos ahora un ejemplo de oración eliminada por redundancia. Comenzamos leyendo atentamente las 4 oraciones. Primera oración. El pez espada es grande y llega a medir hasta 4 metros. Segunda oración. Tiene una aleta larga y delgada en forma de espada. Tercera oración. Vive en las capas superiores del mar. Y cuarta oración. Su protuberancia
en forma de espada en realidad es una aleta. Luego de leer atentamente a estas 4 oraciones, vamos a identificar el tema o asunto. ¿De qué está hablando? Habla del pez espada y sus características. Observamos también que en la oración número 2 y en la oración número 4 tienen la misma información, ¿no? Quiere decir que se repite, existe redundancia en las oraciones. En este caso, debemos eliminar la oración que menos información aporte, como es en el caso de la oración número 4, ya que en la oración número 2 tiene la información más específica. Es por eso que la oración eliminada en este caso es la número 4. Muy bien, comencemos entonces a practicar. Identifica la oración que no guarda relación con el tema ni con las demás. Al final, indica el criterio que empleaste para su eliminación. Empecemos entonces leyendo atentamente a las 5 oraciones. Oración número 1. Los continentes son grandes masas de tierra separadas de otros océanos. Oración número 2. La Tierra tiene 6 continentes: América, Europa, África, Asia, Oceanía y Antártida. Oración número 3. Cristóbal Colón descubrió América. Oración número 4. El continente más pequeño es Oceanía. Y oración número 5. Asia se encuentra separada de África por el canal de Suez. Luego de leer atentamente a las 5 oraciones, ¿qué hacemos? Identificamos el tema o asunto. El tema en común es los continentes, ¿verdad? Mientras que en la oración número 3 habla del descubrimiento de América. En este caso, habla de Cristóbal Colón, que no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Entonces la oración eliminada será la número 3. ¿Y qué criterio empleaste? Dice. El criterio que empleamos es de irrelevancia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no guarda relación con las demás oraciones. Continuamos con otro ejercicio, la religión incaica. Comencemos entonces a leer las 5 oraciones atentamente. Oración número 1. En el Tahuantinsuyo existió un gran número de divinidades. Oración número 2. Algunas vivían en el cielo y otras en la tierra. Oración número 3. Las divinidades tenían comunicación con los sacerdotes. Oración número 4. Los hombres entregaban ofrendas cada cierto tiempo. Y la oración número 5, debido al temor a los dioses, les ofrecían coca, maíz, papa y sacrificio de animales. Luego de leer, buscamos el tema o asunto. En este caso, las oraciones están hablando de un mismo tema, que es la religión incaica y sus divinidades. Asimismo, observamos que existen 2 oraciones que dicen lo mismo, en la oración número 4 y en la oración número 5. Si nosotros nos presentamos con este caso, debemos elegir la oración a eliminar, aquella oración que tenga menos información, ¿no? Que sea más directa. ¿Y cuál de las 2 oraciones es más específica? Pues la oración número 4. Ya que la oración número 5 es más detallada. Entonces, la pregunta es, ¿qué criterio de eliminación usaremos? El criterio que usaremos es por redundancia, ya que es una idea redundante. Entonces, la oración que debemos eliminar es la número 4. Y tenemos el último ejercicio, el río Amazonas. Oración número 1. El río Amazonas es un extenso y caudaloso cauce de agua. Oración número 2. Está ubicado en Sudamérica.
Oración número 3. Recorre el continente de oeste a este. Oración número 4. Posee una longitud de 6.800 kilómetros. Oración número 5. Su recorrido abarca desde las cumbres de la cordillera de los Andes en el Perú hasta la costa atlántica del Brasil. En este caso, también todas las oraciones hablan sobre un mismo tema, que es el río Amazonas. Por lo tanto, aquí no hay ideas irrelevantes, pero sí hay ideas redundantes, porque existen dos oraciones que hablan de lo mismo. Es el caso de la oración número 3 y la oración número 5. Si se presenta este tipo de casos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de elegir la oración a eliminar que sea más específica, es decir, más directa, ¿verdad? Que tenga menos información. ¿Cuál de las dos oraciones, si la oración número 3 o la oración número 5, tiene la información más específica? Se encuentra en la oración número 3. Entonces, esta oración debe de ser eliminada, la oración número 3, ya que en la oración número 5 la información es más detallada, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál es el criterio que hemos utilizado para su eliminación? Hemos usado el criterio por redundancia. Bien, queridos estudiantes, de esta manera hemos recordado y fortalecido el tema sobre las oraciones eliminadas. Ahora sí, es momento de demostrar en tu examen cuánto aprendieron sobre dicho tema. Chao, chao, nos vemos.